En este tipo de marcha, el paciente mantiene su extremidad superior cercana al cuerpo, rígida y en flexión, mientras que su miembro inferior permanecerá rígido y en extensión. Consecuentemente, el paciente arrastra su miembro inferior al caminar y los dedos de sus pies están contracturados. En cada paso que da el paciente, levanta la cadera para poder elevar el pie y la extremidad inferior entera realiza un movimiento en semicírculo. Este movimiento es semejante al de una guadaña para cegar. Este tipo de marcha se presenta en pacientes con hemiplegia. Surge por lesiones que interrumpen la inervación corticoespinal de un lado del cuerpo, por lo que se genera una hemiparesia espástica del lado contralateral a la lesión. Generalmente se producen por lesiones de origen vascular, como ACV, trombosis o embolia arterial o traumatismo. En cuanto a su fisiopatología, cuando el tracto corticoespinal se daña, la lesión se manifiesta generalmente en el lado opuesto del cuerpo. Esto sucede porque las fibras motoras del tracto corticoespinal que se originan a partir de la corteza motora en el cerebro cruzan al lado opuesto en la parte inferior de la médula oblongada y luego descienden hacia abajo en la médula espinal para inervar a sus respectivos músculos. Habitualmente presente en el síndrome extrapiramidal, se caracteriza por rigidez, bradicinesia y pérdida de los movimientos asociados. La marcha es lenta, con pasos cortos. El paciente arrastra los pies y presenta una postura característica en flexión. Esta postura genera una alteración en el centro de gravedad, con lo cual el paciente presenta una tendencia a caerse hacia adelante cuando camina, la propulsión, y se incrementa la velocidad de los pasos durante el andar, la gestinación. Además, el paciente presenta dificultad para iniciar la marcha y para incorporarse de una silla. Generalmente se mueve en bloque y el balanceo de los brazos que se acompaña a caminar se encuentra ausente o alterado. En su fisiopatología tenemos que las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra más compacta hacen parte de la vía nigroestriatal que se proyecta hacia los ganglios de la base, donde regulan la actividad de neuronas estatales cuyas diferencias modulan la actividad del tálamo de forma directa o indirecta. La vía indirecta normalmente es inhibida por la liberación de dopamina en los receptores de dos de las neuronas estatales, núcleo caudado y hipotálamo. Esta inhibición se pierde en la enfermedad de Parkinson por la deficiencia de dopamina, haciendo que se desinhiba las neuronas estatales, los cuales a su vez inhiben al globo pálido externo, que normalmente inhibe al núcleo subtalámico, dando como resultado la desinhibición de este. El núcleo subtalámico envía proyecciones glutaminérgicas hacia la sustancia negra paz reticular y el globo pálido interno, en donde estos inhiben a los núcleos talámicos que se proyectan hacia la corteza cerebral, lo que resulta en esto último una disminución de la actividad locomotora y la consecuente bradicinesia. Por otra parte, la vía directa normalmente es excitada por la liberación de dopamina sobre los receptores de una de las neuronas estatales. Esta excitación se pierde en la enfermedad de Parkinson, dando lugar a la inhibición de las neuronas estatales, los cuales a su vez inhiben en sí el globo pálido interno y la sustancia negra paz reticulana, que normalmente inhibe la actividad del tálamo, por lo que este último en sí queda libre para enviar impulsos excitatorios a la corteza motora y generar de la actividad motora en forma de temblor. También conocida como marcha en estrella o brújula. Los pacientes que presentan alteración de la marcha, cuando se les pide que caminen unos pasos hacia adelante y los mismos hacia atrás, van produciendo una desviación angular que será izquierda o derecha en dependencia de la localización de la lesión. Suele aparecer en problemas de laberinto, así como en pacientes con neurinoma del acústico. A continuación vamos a ver un ejemplo de esta marcha atáxica vestibular.
Bien, ya entrando en la temática, respecto a su fisiopatología, desde la corteza auditiva salen vías que informan al resto del cerebro. El oído interno tiene en su interior a la llamada laberinto óseo, coclear y vestibular. Estos últimos contienen en su interior el laberinto membranoso. El laberinto vestibular está compuesto por 3 canales semicirculares, uno superior, uno posterior y uno horizontal. Estos nacen y vuelven al utrículo y en uno de sus extremos tienen una dilatación llamada ampolla, en donde sobre la cresta ampular se ubica el neuroepitelio ciliado vestibular cubierto por la cúpula gelatinosa. Las células neuroepiteliales se contactan a través de una sinapsis colinérgica con la primera neurona de la vía vestibular. Toda esta información eléctrica vestibular avanza por los nervios vestibulares superiores e inferiores. Pasan por el canal auditivo interno hacia la fosa posterior del cráneo, en donde las fibras vestibulares y cocleares se unen en un tronco común. Atraviesan el ángulo pontocerebeloso y las fibras vestibulares solas se dirigen al bulbo raquídeo, el área del piso del cuarto ventrículo llamada área o ala blanca externa, en donde se ubican los núcleos vestibulares ipsilateralmente conectados. En lo que son los núcleos vestibulares comienza la segunda neurona de la vía vestibular, que tienen otras 3 conexiones más importantes, que son la vía vestíbulo-oculomotora. Esta vía es la responsable del níxtamo, es la que coordina o influye entre los sistemas vestibulares y oculomotor. Esta vía asciende por el fascículo medial longitudinal ascendente por el piso del cuarto ventrículo y conecta el núcleo del sexto par contralateral y con el núcleo del tercer par craneano ipsilateral. La vía vestíbulo-cerebelosa es la responsable de informar al cerebelo sobre el acontecer vestibular y el cerebelo va a modular y coordinar las respuestas vestibulares. Es aferente y eferente. La vía vestíbulo-espinal informa al aparato locomotor sobre la situación vestibular y elabora respuestas y reflejos posturales destinados a conservar la posición del cuerpo en el espacio. Durante la estación de pie, el paciente se tambalea anormalmente, manteniendo las piernas abiertas para aumentar su base de sustentación. Estas oscilaciones aumentan durante la marcha. El paciente va a conservar las piernas abiertas, la mirada hacia el suelo y va a realizar movimientos zigzagueantes, simulando los movimientos de un ebrio, por lo que también se denomina esta marcha la marcha del ebrio. Hay tendencia a caer hacia un lado, conocida como lateropulsión, hacia adelante, anteropulsión y hacia atrás, retropulsión. La más común es la lateropulsión. Cuando la lesión cerebelosa es unilateral, la lateropulsión se va a presentar en el lado de la lesión. Fisiopatología de la marcha cerebelosa. Es propia de las lesiones del vermis y se caracteriza por el desequilibrio tanto con los ojos abiertos como cerrados. En las lesiones del hemisferio cerebeloso de sus proyecciones eferentes, la dismetría de una pierna se observa en la marcha porque los pasos con esa extremidad son irregulares. Mientras que en las lesiones cerebrovestibulares unilaterales el signo más evidente es la pulsión a un lado del eje corporal, tanto en la estática con los pies juntos como en la marcha. Esto se evidencia en los casos leves cuando, al realizar la marcha en tandem, el paciente junta los pies y se observa que los tendones del tibial anterior y de las extremidades de los dedos en el dorso del pie se contraen continuamente para mantener el equilibrio, mientras que en los casos graves el paciente va a andar con las piernas separadas de manera titubeante buscando mantener el apoyo, va a dar pasos cortos pero a veces levantando demasiado los pies del suelo. También pueden haber oscilaciones de la cabeza y el tronco, y si el paciente se detiene le va a costar encontrar una posición de equilibrio. Bueno, continuando con las alteraciones de la marcha, tenemos la ataxia frontal de Burns, también conocida como apraxia de la marcha. Bueno, esta alteración de la marcha se caracteriza por pasos cortos, piernas abiertas y, claro, pues lo más característico, nunca despegar pues de la planta del pie del suelo. Es por eso que las personas dan pasos tan cortos y arrastrados por el miedo a caerse, debido a que pierden la capacidad de ejecutar el movimiento conscientemente. Bueno, a continuación vamos a ver un video en el cual pues interpreto pues la forma de caminar de estos pacientes.
En la fisiopatología, para entender este trastorno, primero hay que aclarar que las áreas vestibulares y celulosas no tienen nada que ver con esta marcha, ya que la alteración está a nivel cortical, específicamente en áreas del movimiento, como el área premotora, que es pues la encargada de efectuar el movimiento consciente. Las enfermedades más comunes que afectan a los dos hemisferios y que van a afectar pues, las áreas bilateralmente para que produzca pues, esta alteración de la marcha, van a ser neurodegeneraciones como el Alzheimer, Parkinson, la enfermedad de Huntington, pero la etiología más común va a ser la hidrocefalia neurotensiva que se encuentra pues, en pacientes añosos. Pues bien, el área premotora prácticamente da el 30% del ramo de las vías corticoespinales, pero aunque dé el 30% de la vía piramidal, pues solo el hecho de perder una buena capacidad del área premotora va a dificultar a la persona a ejecutar el movimiento consciente. Es por eso que esa persona sufre al momento de caminar porque no sabe cómo dar los pasos, y cuando lo realiza lo hace de una forma tan cuidadosa que se nota claramente que esta persona no se quiere caer ni hacia el frente ni hacia los lados, y es por eso que va tan despacio y sin despegar el pie del suelo, que es característico por este trastorno. A continuación tenemos la marcha equina o en estepaje. La marcha equina o estepante, también llamada step page, se caracteriza porque el paciente muestra una dificultad para realizar la flexión dorsal del pie, conocido como pie caído o pie pendular, por lo que para no arrastrarlo durante la marcha levanta exageradamente la rodilla y al apoyar el pie lo hace tocando primero el suelo con la punta, conocido como palencia. Fisiopatológicamente, esto se produce por una afectación del grupo muscular inervado por el nervio ciático popliteo externo. Es susceptible de diferentes tipos de lesiones. Algunas de estas son la comprensión del nervio por una hernia del disco lumbar, que por lo general se puede dar en L4, L5 o S1. Además, por un trauma en el nervio ciático, espondilolitesis, estenosis espinal, lesión en la médula espinal, fracturas óseas como de piernas, vértebras, pues por una apoplejia, un tumor, diabetes, laceraciones, heridas con armas de fuego o lesiones de tipo de aplastamiento. El pie pendular se encuentra en pacientes con esclerosis lateral amiotrófica. Además, puede deberse también a una esclerosis múltiple o al mal de Parkinson. A veces, el nervio peroneo se lesiona cuando se estira durante una cirugía de reemplazo de cadera o de rodilla. La marcha de Trendelenburg o la marcha del glúteo medio es una marcha anormal que se observa en pacientes que tienen músculos abductores de la cadera débiles, los cuales estos músculos causan el movimiento de alejamiento del plano medio del cuerpo, el del eje del dedo medio o del eje del segundo dedo del pie. Claramente se puede observar la diferencia entre la marcha de desplazamiento que tiene un paciente normal con la de un paciente con test positivo de Trendelenburg. Entonces podemos observar la diferencia entre los abductores de la cadera, que el paciente con positivo de Trendelenburg son más débiles. Existen múltiples posibilidades para clasificar las alteraciones de la marcha debidas a patologías. Asimismo, la marcha de Trendelenburg con inclinación del tronco hacia el lado que está en apoyo se observa en la debilidad y la parálisis del glúteo medio, pero ocurre también cuando se luxa la cadera debido a factores mecánicos que reducen el brazo de palanca de los abductores. Del mismo modo, el control inadecuado de la dorsoflexión del tobillo con arrastre del pie en la fase de oscilación y caída del antepié en la fase de apoyo pueden indicar parálisis del tibial anterior
o un muelle desgastado de la ortesis. La marcha parética. Este corresponde a las lesiones de los nervios periféricos que son las polineuropatías. Estas lesiones que son aisladas de las motoneuronas del asta anterior, ya que la principal es la poliomielitis, enfermedad radicada en Cuba desde 1970. Estas lesiones afectan la vía piramidal en la médula espinal. Por lo tanto, en la práctica observamos la marcha parética en las polineuritis o mejor en las polineuropatías. En cuanto a la marcha parética, esta es una alteración de la marcha caracterizada porque el paciente es incapaz de levantar la punta del pie para que no roce con el suelo, y en lugar de ello levanta cada paso del miembro inferior flexionándolo hacia la cadera, así como vemos en esta imagen y lo vamos a observar mediante el video. En cuanto a la marcha parética, el paciente tiene una paresia en los músculos peroneos del pie, por lo tanto hace que el pie se flexione hacia arriba y caiga primero la punta antes que el talón. Por ejemplo, así. En cuanto a la fisiopatología y el pronóstico, es necesario conocer la clasificación de las lesiones nerviosas, ya que en 1943 Sendon y 1953 Sunderland propusieron una clasificación que todavía se utiliza. En consecuencia, hay 3 grados. El primero, la neuropraxia; segundo, axonometría; y tercero, neurometría. En cuanto a la clasificación de las lesiones de los nervios que propuso Sendon en 1943, tiene la aceptación general, ya que las divide en 3 grupos, como tenemos la neuropraxia, que es la compresión o contusión menor de un nervio periférico con presentación de cilindroeje, que es un edema mínimo o rotura de un segmento localizado de la vaina de mielina, ya que este interrumpe de forma pasajera el impulso nervioso. En cuanto a la recuperación, es completa en pocos días o semanas, como observamos aquí en la imagen. Tenemos también la axonometría, que es la lesión más importante en cuanto a la ruptura del axón, ya que esta es la degeneración de la waleriana distal, la preservación del endoneuro y las células de Schwann. Esta recuperación es espontánea, con buena actividad funcional, así como observamos aquí en la imagen. En el tercero tenemos la neuromesis, que es la lesión más grave con la sección anatómica completa del nervio, ya que aquí existe una disrupción del endoneuro y los diversos grados de afectación del endoneuro y el epineuro. En este grupo no se puede anticipar una recuperación espontánea, como aquí observamos en la imagen. La marcha senil se va a caracterizar por unos pasitos lentos, unos pasitos continuos. Va a haber una flexión del tronco, cadera y rodillas con o sin oscilación de brazos, y la parte superior del cuello de la persona va a ser un poco inclinada. Aquí observamos lo que es la flexión del tronco, cadera y rodillas, los pasitos cortos o pasitos lentos. En este caso no hay oscilación de brazos y la parte superior de la persona está un poco inclinada. Este tipo de marcha se da generalmente en personas de la tercera edad, en la cual existen modificaciones musculoesqueléticas, mecanismos nerviosos centrales y periféricos que controlan el equilibrio. Es un proceso de deterioro progresivo de la funcionalidad física, psíquica y social. Comienza a partir de los 60 años. La marcha senil se da principalmente en personas que sufren trastornos neurológicos, musculoesqueléticos y psicológicos. Adam y Víctor consideran que la base de la marcha senil es probablemente una degeneración combinada de los lóbulos frontales y ganglios basales. El paciente coreico avanza con movimientos oscilantes del tronco, dando la impresión a cada paso de que va a caer. Esto se une a los movimientos bruscos y desordenados de los brazos, del tronco, de la pelvis e incluso los dedos. Esto recuerda la marcha del clown o payaso. De aquí deriva su nombre, marcha de clown de corea. Fisiopatología de la marcha coreoatestósica. Esta se da con movimientos involuntarios. Se cree que es secundaria a una disfunción a nivel de los ganglios basales cerebrales. Si bien el mecanismo por el cual se produce aún no ha sido aclarado, se ha propuesto lo siguiente: los ganglios basales
son un grupo de núcleos de sustancia gris, cuyas neuronas contribuyen con impulsos excitatorios e inhibitorios, la suma de las cuales ejerce su influencia sobre la vía de unión entre los ganglios basales, el tálamo y la corteza cerebral, determinando así la función motora. Esta se expresa a través de los tractos córtico-espinales y modulada además por el cerebelo. Se cree que se da por una disminución en la dopamina. Lo más característico de esta marcha es la inversión del pie apoyando primero la parte externa en cada paso. A esto se le suma una desviación de la columna y distonías de los miembros superiores. La longitud del paso suele ser normal, pero la cadencia, es decir, los pasos que da por minuto, por lo general se encuentra reducida. La fisiopatología de la distonía no se conoce bien. Existen varios modelos fisiopatológicos, aunque ninguno de ellos puede explicar todos los tipos de distonía. Se sabe que hay implicados mecanismos periféricos y centrales que finalmente darían lugar a una reorganización en la corteza que conllevaría a una alteración de los patrones que programan los movimientos. Estudios neurofisiológicos y de imagen funcional han evidenciado que existe una alteración funcional de los ganglios basales que modifican los patrones de descarga del globo pálido al tálamo y a neuronas tálamo-corticales, creando un desequilibrio entre las neuronas excitatorias e inhibitoras de la corteza motora. La disfunción de la inhibición intracortical provoca una hiperexcitabilidad y una reorganización del córtex motor. La reorganización cortical conlleva una ampliación de la representación cortical de los diferentes músculos y el soplamiento de la representación cortical de los músculos vecinos, lo que explica el fenómeno de overflow y la co-contracción de músculos antagonistas. Können Sie noch einmal umdrehen bitte und den Gang nochmal entlang laufen?